Relatos Sempiternos. Hace 8 años ayudé a mi hermana a empacar sus cosas para mudarse. Ella vivía en Huehuetoca, Estado de México, un lugar que parecía tranquilamente apartado del bullicio de la ciudad. Durante el proceso de mudanza, noté que en todas sus ventanas había cruces de palma. Curioso, le pregunté para qué servían, y ella me respondió que eran para alejar a las brujas. Me reí y no le presté mucha atención. No creía en aquellas supersticiones. Esa noche, mi hija y mi sobrina, que en ese entonces tenía solo 5 años, jugaron en el cuarto donde íbamos a dormir. En un impulso infantil, decidieron quitar una de las cruces de palma de la ventana del cuarto. La risa y el bullicio de las niñas llenaban el espacio, pero al llegar la noche, el ambiente se volvió inquietamente silencioso. Estábamos ya en la cama mi hija y yo, cuando empecé a escuchar un sonido muy peculiar. Era como si alguien estuviera olfateando cerca de la ventana, intentando percibir lo que había dentro del cuarto. El ruido era inconfundible y estaba acompañado de un leve rasguño. Mi corazón se aceleró y el miedo se apoderó de mí, haciendo que me quedara paralizada en la cama. No pude dormir durante el resto de la noche, y al amanecer le conté a mi hermana sobre el inquietante sonido que había escuchado. Su rostro palideció al escucharme y con voz temblorosa me dijo que probablemente había sido una bruja intentando olfatear a mi hija. Me explicó que las cruces de palma estaban ahí para proteger a la familia de las malas intenciones de las brujas, y que como mi hija no estaba bautizada en ese momento, podría haber sido el objetivo de sus malas intenciones. Afortunadamente, al estar en la casa de mi hermana y tener las demás cruces en las ventanas, esa bruja no le había hecho ningún daño. Hola, mi nombre es Ricardo y me gustaría relatar esta historia que siempre resulta muy tenebrosa, especialmente entre mis familiares, quienes recuerdan con temor las leyendas que rondaban a mi bisabuelo. Mi bisabuelo vivía en un pequeño pueblo, un lugar tan aislado que las historias de brujas, el charro negro, nahuales y otras entidades sobrenaturales eran el pan de cada día. Él, profundamente creyente de lo paranormal y el ocultismo, tuvo una experiencia que marcó su vida para siempre. Una noche mi bisabuelo tuvo que regresar a su pueblo tras una visita. En esos tiempos los viajes se hacían a caballo, y no había mucho en la oscuridad más allá de la tenue luz de la luna y uno que otro foco de las casas dispersas. Alrededor de la medianoche, mientras atravesaba un monte, comenzó a sentir un peso en el ambiente que lo puso muy incómodo. Un escalofrío recorrió su cuerpo y aunque no entendía qué estaba pasando, sintió una necesidad apremiante de bajar de su caballo y caminar a una parte más oscura del monte. Mientras avanzaba, de repente se sintió paralizado. Algo o alguien con una mano fría como el hielo parecía guiarlo hacia lo profundo de las montañas, dejándolo incapaz de moverse. El miedo y la impotencia se apoderaron de él, especialmente al recordar las historias de personas que se habían perdido en esas mismas tierras. Justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, la situación tomó un giro inesperado. Un par de perros que se decía que eran de un rancho cercano comenzaron a ladrar frenéticamente. Salieron de su escondite y se abalanzaron hacia él. Mi bisabuelo pensó que lo atacarían, pero pronto se dio cuenta de que los perros estaban ladrando e intentando morder a algo o a alguien que estaba justo detrás de él. Al intentar voltear, percibió una llama intensa que se alejaba mientras él recuperaba su movilidad. El ambiente antes opresivo comenzó a relajarse lentamente. Apenas pudo, corrió de vuelta a su caballo y una vez en el pueblo, se dirigió a la iglesia para buscar al padre. En su comunidad era muy común buscar una bendición después de haber tenido un encuentro con una bruja, pues se creía que si sobrevivías, la bruja no se rendiría fácilmente y continuaría su persecución hasta encontrarte y llevarte con ella. Aquella experiencia dejó una marca indeleble en mi bisabuelo, quien nunca dejó de temerle a las sombras de esas montañas solitarias. Hola, me llamo Galván y en octubre de 2021
Me embarqué en un viaje a Oaxaca con mi abuela para celebrar el Día de Muertos, una tradición profundamente arraigada en aquella región. La noche del 31 de octubre, la costumbre local dicta que una banda toca en la capilla para guiar a las almas de los difuntos. Esa noche, alrededor de las 10 p.m., salimos al patio de la casa de mi abuela para esperar a su padre, quien había fallecido hacía tiempo. El ambiente era tranquilo, pero pronto una sensación inquietante me envolvió. Sentí que alguien me estaba observando. Miré hacia la esquina del terreno, donde la oscuridad parecía ser más densa, y lo que vi me heló la sangre. En la penumbra brillaban unos ojos grandes y rojos, similares a los de un búho, que se fijaban en mí con una intensidad muy grande. Intenté enfocarme mejor, y fue entonces cuando algo comenzó a levantarse del suelo. Se trataba de una figura que parecía salir de la tierra misma, como un pavo enorme con luces que parpadeaban en su superficie. La visión era aterradora. Aquella figura brillaba, se sumergía y salía del suelo en un movimiento hipnótico. Mi corazón se aceleró al ver aquella figura, y de inmediato corrí a buscar a mi abuela. Le pregunté angustiada qué era eso que emergía del suelo. Sin embargo, las luces de la entidad se apagaron, aunque aquellos ojos rojos seguían ahí mirándome. Mi abuela, con un tono sereno pero firme, me aconsejó: «Ay, mamacita, yo no veo nada, pero sea lo que sea que tú ves, no lo mires y reza». Intenté contactar a mi madre, pero ella estaba en medio de una celebración con mis hermanas y la señal del teléfono era débil. Lloré y temblé de miedo, sintiendo la impotencia de enfrentar algo que solo yo podía ver. Al final, aquel extraño ser desapareció. Fue algo muy raro y escalofriante. Antes no creía en lo sobrenatural, pero esa experiencia en Oaxaca desafió mis creencias. Con el paso del tiempo, lo más extraño ocurrió. Mi abuela, a pesar de no creer en la brujería, falleció repentinamente sin ninguna causa aparente. Nunca encontramos una explicación para lo sucedido. Sin embargo, los habitantes del pueblo sugirieron que algo había sido enterrado en aquel lugar donde vi aquella espantosa aparición. Hola, mi nombre es Sergio. En 1994, mi familia recibió una invitación inesperada de un amigo de mi papá, un sargento de Reynosa. Nos pidió que lo visitáramos en su rancho en Gualahuises, Nuevo León, muy cerca de Linares. El rancho de su amigo se encontraba algo apartado y este carecía de electricidad, así que la noche se desarrollaba bajo el resplandor tenue del carbón encendido. Mientras preparaban la cena, para mantenernos entretenidos habían desconectado la batería de una camioneta y la habían utilizado para alimentar una televisión portátil. La cena transcurría tranquila y yo disfrutaba de unos fritos y una coca, cuando de repente mi papá se levantó para ir a orinar a un bosque cercano. El rancho estaba rodeado por un frondoso bosque que se sumía en la oscuridad de la noche. Mientras mi papá se dirigía hacia un árbol, notó algo extraño entre las sombras de otro. Ahí había un pájaro gigantesco, de aproximadamente 3 metros de altura y con unos ojos brillantes, el cual observaba fijamente. Mi papá, paralizado por el miedo, comenzó a correr hacia el lugar donde estaban los demás, gritando sin poder articular palabras coherentes. Finalmente logró comunicar a todos lo que había visto. El sargento, con un semblante decidido, agarró su arma y salió al encuentro de la criatura. Sin dudar disparó al ave mientras la rodeaba de un halo de tensión. A pesar de los balazos, el pájaro parecía inmune al fuego de las balas. Mientras el sargento luchaba con la bestia, uno de sus hijos, también armado con un rifle, decidió unirse y ayudarlo. Sin embargo, aquel pájaro no se amedrentaba. En lugar de eso, había capturado al sargento por un pie y parecía intentar arrastrarlo hacia el interior del bosque. El caos se desató mientras la familia disparaba desesperadamente y mi mamá, aterrorizada, nos metió dentro de una van. Desde ahí comenzó a rezar fervientemente, esperando que la situación se resolviera. La noche parecía interminable con el grito de la criatura resonando en el bosque. De repente,
El pájaro abrió sus enormes alas y con un potente salto se elevó en el aire. Los disparos y los rezos parecían haber sido en vano, pero aquel ave finalmente se retiró, desapareciendo en la oscuridad del bosque. Todos en el rancho, temblando de miedo, decidieron pasar la noche dentro de los vehículos. La presencia de la criatura y el peligro latente hicieron que todos durmiéramos con un ojo abierto, temiendo que aquel pájaro pudiera regresar. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Espero que este video te haya gustado. De ser así, agradecería mucho si me regalaras un like y te suscribieras. Abiertamente me gustaría hacerte una invitación a que si tú, algún amigo, familiar o conocido, ha pasado por alguna experiencia paranormal, me la pudieses compartir. De esa manera, esa historia muy probablemente sea la protagonista de una siguiente narración. Yo soy Belmont y esto fue Relatos Sempiternos. Nos vemos en un próximo video.